Después de 20 años sin una sola llamada, sin un mensaje, sin siquiera saber si yo estaba viva o muerta, mi hijo Miguel me envió una invitación elegante impresa en papel dorado. Querida mamá, te invitamos a nuestra cena navideña. Ha pasado demasiado tiempo. Firmado con letra perfecta. Con amor, Miguel y Sofía. 20 años. 2 décadas completas donde para él yo simplemente no existía. Ni cuando me operaron del corazón, ni cuando perdí mi trabajo, ni cuando tuve que vender todo para sobrevivir. Nada. Silencio absoluto. Pero ahora, justo cuando mis negocios prosperaban y mi nombre aparecía en las revistas de empresarios exitosos de Guanajuato, ahora sí se acordaba de que tenía madre. La ironía me dolía tanto que tuve que sentarme para no desmayarme. Este mismo hijo que me había dicho a los 17 años, prefiero irme con papá y Patricia. Ellos sí tienen dinero. Contigo solo voy a ser un muerto de hambre toda la vida. Ahora me escribía con amor. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que yo ya llevaba 6 meses investigando cada movimiento de su vida perfecta. Y lo que había descubierto me había confirmado exactamente lo que esperaba. Mi invitación navideña tenía un precio muy específico. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 65 años y durante 47 años de mi vida creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo por los hijos. Qué equivocada estaba. Cuando Miguel nació, yo tenía apenas 18 años. Su padre, Roberto, trabajaba como mecánico y yo limpiaba casas para que no nos faltara nada. Vivíamos en una casita de adobe en las afueras de León, pero era nuestro hogar. Miguel era mi mundo entero. Le compraba los tenis más caros aunque yo caminara con los zapatos rotos. Le pagaba clases de inglés aunque comiera frijoles toda la semana. Cada peso que ganaba era para él, para su futuro, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo perfectamente las mañanas cuando Miguel tenía 8 años. Yo me levantaba a las 4 de la madrugada para hacerle el desayuno perfecto, huevos con jamón, jugo de naranja recién exprimido, pan tostado cortado en triángulos como a él le gustaba. Después corría a mi primer trabajo limpiando la casa de la señora Rodríguez, luego al segundo trabajo en la oficina del licenciado Martínez. Y por las tardes vendía tamales en la esquina de la preparatoria para pagarle sus libros y uniformes. Miguel nunca supo que muchas noches yo me acostaba sin cenar para que él tuviera dinero para sus gastos escolares. Nunca supo que vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de mi mamá, para comprarle su primera computadora. Nunca supo que trabajé dobles turnos durante 3 años para pagarle el curso de computación que tanto quería. Durante 16 años fuimos una familia humilde pero unida. Roberto trabajaba duro, yo también, y Miguel era un niño brillante. Sacaba puras buenas calificaciones, era educado, me ayudaba en casa. Los domingos íbamos al Parque Central de León, comprábamos elotes y Miguel me contaba sus sueños. Quería ser ingeniero, tener una empresa, ayudarme a comprar una casa más grande. Cuando sea grande, mami, te voy a dar todo lo que te mereces, me decía abrazándome fuerte. Todos los vecinos me decían, «¿Qué suerte tienes, Elena? Ese niño va a ser tu orgullo». Y yo les creía. Vivía para esas palabras, para esa promesa de que tanto sacrificio valdría la pena. Pero cuando Miguel cumplió 16 años, todo cambió. Roberto conoció a Patricia Hernández, una mujer divorciada que tenía una boutique de ropa cara en el centro de León. Patricia tenía dinero, carro del año, una casa en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. Casa con cochera para 3 carros, jardín con piscina, muebles importados, todo lo que nosotros nunca pudimos tener. Los cambios en Roberto fueron graduales pero devastadores. Primero empezó a llegar tarde, siempre con alguna excusa del trabajo. Después empezó a criticar todo, que la casa estaba vieja, que la comida era siempre lo mismo, que yo no me arreglaba como las señoras de la ciudad,
Finalmente empezó a hablarle a Miguel sobre las oportunidades que nos perdíamos por vivir así. Mira, hijo, le decía Roberto, hay gente que vive mejor que nosotros. Gente que puede darte una educación de verdad, contactos importantes, un futuro prometedor. Tu mamá es muy buena persona, pero a veces el amor no es suficiente. Yo escuchaba esas conversaciones desde la cocina y sentía cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Roberto estaba sembrando veneno en la mente de mi hijo, y yo no sabía cómo detenerlo. La confrontación fue brutal. Roberto llegó una noche con olor a perfume caro y me dijo: Elena, esto ya no funciona. Patricia me ofrece una vida que tú nunca podrás darme. Me voy con ella. Cuando le reclamé por nuestro hijo, por los años juntos, él se rió. Miguel ya está grande. Que decida con quién quiere vivir. Y mi hijo, mi niño al que había criado con tanto amor, me miró directo a los ojos y dijo: Mamá, lo siento, pero papá tiene razón. Con Patricia voy a poder estudiar en una escuela privada, voy a tener carro, voy a conocer gente importante. Contigo siempre voy a ser pobre. Esas palabras me partieron el alma. Pero lo que más me dolió fue cuando agregó: Cuando seas alguien en la vida, hablamos. Se fueron esa misma noche, Roberto, Miguel y su nueva vida de lujos con Patricia. Me dejaron sola en esa casita de adobe, con el corazón destrozado y sin un peso. Durante meses lloré hasta quedarme sin lágrimas. Los primeros días ni siquiera podía levantarme de la cama. La casa se sentía como una tumba, llena de recuerdos de mi hijo que ya no volvería. Pero el abandono de Miguel no terminó esa noche. Lo que siguió fueron 20 años de humillaciones sistemáticas que me marcaron para siempre. Los primeros meses después de que se fueron, yo todavía tenía esperanza. Pensaba que Miguel me llamaría, que extrañaría nuestras pláticas, nuestros domingos juntos. Me quedaba despierta hasta tarde, esperando una llamada que nunca llegó. Pasé su cumpleaños número 17 sentada junto al teléfono, con un pastel que había horneado para él. Nadie vino, nadie llamó. 6 meses después me enteré por una vecina que Miguel estudiaba en el colegio americano, la escuela más cara de León. Lo vi en un carro nuevo, Elena. Se ve muy bien el muchacho, muy elegante, me dijo doña Carmen con esa sonrisita que me partía el alma. Yo sonreí y le dije que me daba mucho gusto, pero por dentro me moría. Mi hijo tenía todo lo que había soñado, pero ya no me necesitaba para nada. El primer año fue devastador, pero yo seguía creyendo que algún día volvería. Le mandaba cartas por el cumpleaños, por Navidad, por el Día del Niño. Nunca recibí respuesta, ni una sola línea, ni siquiera para decirme que estaba bien. En el segundo año, decidí ir a buscarlo a su nueva escuela. Me arreglé lo mejor que pude, tomé 2 camiones para llegar al colegio americano y me quedé esperando en la puerta hasta que saliera. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Tenía ropa de marca, mochila cara, zapatos que costaban más que mi renta. Estaba rodeado de muchachos que se veían igual de acomodados. «Miguel», le grité desde la banqueta, «Miguel, soy yo, tu mamá». Él volteó, me vio, y por un segundo vi algo en sus ojos, vergüenza, tristeza, pero inmediatamente se endureció. Se acercó a mí y me dijo en voz baja: «¿Qué haces aquí? Me estás avergonzando frente a mis amigos». «Hijo, solo quería verte, saber cómo estás, si necesitas algo». «No necesito nada de ti», me interrumpió. «Ya te dije, cuando seas alguien en la vida hablamos. Mientras tanto, por favor no vengas aquí». Se dio la vuelta y se fue caminando con sus amigos. Uno de ellos preguntó: «¿Quién era esa señora?». Y Miguel respondió: «Nadie importante». Esas 2 palabras me destruyeron más que todo lo anterior. Nadie importante. Yo, que había sido su mundo entero, ahora era nadie importante. Los años siguientes fueron una sucesión de rechazos cada vez más crueles. Cuando Miguel cumplió 18, fui a buscar su dirección para mandarle un regalo. La secretaria de Patricia me dijo por teléfono: «Señora,
Miguel me pidió que le dijera que si usted sigue molestando, van a tener que hablar con un abogado. Cuando cumplió 21, me enteré por casualidad que se había graduado de la universidad. Ingeniería en sistemas, en una universidad privada carísima. Traté de llamarlo para felicitarlo. Alguien contestó el teléfono, y cuando dije que era Elena Morales, su mamá, la voz me dijo: Miguel no tiene mamá, se equivocó de número. A los 25 años se casó con Sofía, una muchacha de familia adinerada de Guadalajara. Me enteré porque vi las fotos en el periódico social. Era una boda espectacular, en una iglesia colonial hermosa, con más de 300 invitados. Miguel se veía guapísimo en su smoking. Sofía parecía una princesa con su vestido que seguramente costaba, más que todo, lo que yo había ganado en mi vida. En la foto familiar estaban Roberto, Patricia, los papás de Sofía, hermanos, primos, amigos, todos sonriendo perfectamente. Yo no existía en esa historia. Era como si Miguel hubiera nacido huérfano y Patricia fuera su verdadera madre. Esa noche lloré, como no había llorado desde que se fueron. No era solo el dolor de no haber sido invitada a la boda de mi único hijo. Era el dolor de haber sido borrada completamente de su vida, como si los 16 años que vivimos juntos nunca hubieran existido. Pero lo que más me dolió fueron las declaraciones que dio Miguel al periódico. El reportero le preguntó sobre su familia y él respondió: Soy muy afortunado de tener a Patricia, que me crió con tanto amor y me dio todas las oportunidades. Ella es mi verdadera madre. Sin ella, yo no sería nada. Patricia. Mi Patricia. La mujer que llegó cuando Miguel ya tenía 16 años y se llevó a mi hijo con dinero, ahora era su verdadera madre. Y yo, que me partí el lomo trabajando para él desde que nació, que vendí todo lo que tenía para darle lo mejor, yo era nadie. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Silencio absoluto. Cuando me operaron del corazón a los 55 años, estuve 3 días en terapia intensiva. Pensé que tal vez Miguel se enteraría y vendría a verme. Los doctores me preguntaban por mis familiares, por alguien a quien llamar en caso de emergencia. No tengo a nadie, les decía. Y era verdad. Mi único hijo vivía en la misma ciudad, pero para él yo no existía. Cuando salí del hospital, débil y asustada, doña Carmen me ayudó a llegar a casa. ¿No va a venir Miguel a cuidarte?, me preguntó. Miguel está muy ocupado, le mentí, pero la verdad es que Miguel no sabía que su madre había estado a punto de morir, y aunque lo hubiera sabido, probablemente no le habría importado. Durante todo este tiempo yo seguía limpiando casas, vendiendo comida, haciendo cualquier trabajo para sobrevivir. Vivía al día, sin ahorros, sin seguridad, sin nadie que me cuidara cuando estaba enferma. Mientras tanto, Miguel construía su imperio de tecnología con el dinero y las conexiones de Patricia. Vivía en casas cada vez más lujosas, viajaba por el mundo, se codeaba con empresarios importantes, y yo seguía siendo nadie importante. Pero lo que ellos no sabían es que cada rechazo, cada humillación, cada ninguneo me estaba forjando por dentro. Me estaba convirtiendo en algo que nunca había sido. Una mujer que ya no iba a mendigar amor de nadie. Lo que cambió mi vida para siempre sucedió hace exactamente 5 años, cuando cumplí 60 años. Ese día, sentada sola en mi casita de adobe, con una velita en un cupcake que me había comprado en la tienda, tomé la decisión más importante de mi existencia. Ya no iba a vivir esperando las migajas de cariño de nadie. Esa noche, mientras miraba las 4 paredes que habían sido testigos de mis lágrimas durante 2 décadas, algo se encendió dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación que venía desde lo más profundo de mi alma. Elena, me dije en voz alta, o te levantas ahora, o te quedas aquí para siempre esperando que alguien venga a salvarte. Al día siguiente empecé a caminar por las calles de León, con una mirada diferente. Ya no veía solo las casas donde había limpiado durante años. Veía oportunidades.
Durante tantos años había entrado a esas mansiones como empleada, pero ahora las observaba como empresaria. Conocía cada detalle de cómo vivían las familias ricas, qué compraban, qué les gustaba, qué necesitaban. Fue ahí donde nació mi primera idea de negocio. Las señoras para las que trabajaba siempre se quejaban de que no encontraban artesanías mexicanas de verdadera calidad para decorar sus casas o para regalar. Querían piezas únicas, hechas a mano, pero con acabados perfectos, y yo sabía exactamente dónde encontrarlas. Con los pocos ahorros que tenía, apenas 3,000 pesos, empecé a viajar a los pueblos alrededor de León, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital. Busqué a los artesanos más talentosos. Les propuse trabajar exclusivamente para mí. Les aseguré pagos puntuales y precios justos. Pero lo que realmente me diferenciaba era mi conocimiento del mercado. Yo sabía exactamente qué querían mis clientas porque había estado en sus casas, había escuchado sus conversaciones, había visto sus gustos. No era solo una vendedora de artesanías, era una curadora de estilo que entendía a la perfección el mercado de lujo. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba 18 horas diarias. Por las mañanas seguía limpiando casas para tener dinero para comer. Por las tardes visitaba artesanos. Por las noches empacaba productos y hacía las cuentas. Pero por primera vez en mi vida, trabajaba para mí misma. Mi primera venta grande fue espectacular. La señora Rodríguez, para quien había limpiado durante 10 años, estaba organizando una cena para los socios del club de golf. Necesitaba centros de mesa únicos para impresionar a sus invitadas. Le mostré unas piezas de talavera combinadas con textiles huícholes que había mandado hacer especialmente. Le encantaron tanto que me compró 20 juegos completos y me recomendó con todas sus amigas. En 6 meses había dejado de limpiar casas. En 1 año tenía una lista de espera de clientes. En 2 años abrí mi primera tienda en el centro histórico de León. En 3 años tenía 3 tiendas y estaba vendiendo por internet a toda la República. Pero lo que realmente cambió mi destino fue cuando conocí al arquitecto Ramón Guerrero. Él estaba diseñando un hotel boutique en San Miguel de Allende y necesitaba una decoración completamente mexicana, pero con estándares internacionales. Me contrató para todo el proyecto. El hotel fue un éxito rotundo. Salió en revistas internacionales y de repente todos los hoteles de lujo querían trabajar conmigo. A los 4 años de haber empezado con 3,000 pesos, ya tenía un negocio que facturaba más de 20 millones de pesos anuales, pero no me detuve ahí. Con las ganancias empecé a comprar propiedades, primero en León, después en San Miguel de Allende, luego en Guanajuato capital. Mi estrategia era simple pero efectiva. Compraba casas coloniales en mal estado en el centro histórico. Las restauraba con artesanos locales, manteniendo su autenticidad, y las convertía en hoteles boutique o las vendía a extranjeros que buscaban casas de ensueño en México. En 2 años tenía un portafolio de 15 propiedades. Hace 1 año, cuando cumplí 64, ya era oficialmente millonaria. No solo en pesos, sino en dólares. Tenía propiedades por más de 5 millones de dólares. Un negocio de artesanías que operaba en todo México y exportaba a Estados Unidos, y una reputación como una de las empresarias más exitosas del Bajío. Pero lo más importante de todo era lo que había descubierto sobre mí misma. Yo no era la mujer débil y dependiente que Miguel había dejado atrás. Yo era una mujer inteligente, trabajadora, visionaria, que solo había necesitado una oportunidad para brillar. La pobreza no había sido mi destino. Había sido mi punto de partida. Cuando las revistas de negocios empezaron a escribir artículos sobre mi historia, cuando me invitaron a conferencias para empresarios, cuando mi nombre apareció en la lista de mujeres más exitosas de Guanajuato, algo curioso empezó a pasar. De repente, después de 20 años de silencio absoluto, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Roberto, una llamada perdida, después un mensaje. Elena, supe de tu éxito. Me da mucho gusto. Deberíamos platicar. Borré el mensaje sin responder.
Después fue Patricia. Un mensaje en Facebook. Hola Elena, qué orgullo ver todo lo que has logrado. Miguel siempre habla de ti con cariño. Mentira descarada. Bloqueé su perfil. Pero la llamada que estaba esperando llegó hace exactamente 3 meses. Era una voz que no había escuchado en 20 años, pero que reconocí inmediatamente. Mamá, soy Miguel. Esas 3 palabras que había esperado escuchar durante 20 años finalmente llegaron, pero ya no me provocaron la emoción que había soñado. Mi corazón no se aceleró. Mis ojos no se llenaron de lágrimas. En cambio, sentí una extraña calma, como si hubiera estado esperando exactamente esta llamada en exactamente este momento. Hola, Miguel, le respondí con una voz tranquila que ni yo misma reconocí. Mamá, bueno, he estado pensando mucho en ti últimamente. Supe por las noticias todo lo que has logrado y estoy muy orgulloso. Siempre supe que eras una mujer especial. Mentira, pura mentira. Durante 20 años fui nadie importante y ahora de repente era una mujer especial, pero en lugar de reclamarle, decidí jugar su juego. Qué gusto escucharte, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Estamos muy bien, mamá. Sofía y yo tenemos 2 hijos preciosos, Ana de 15 años y Joaquín de 12. Son unos niños maravillosos. Siempre les hablo de ti. Otra mentira. Si siempre les hablaba de mí, ¿por qué durante 15 y 12 años respectivamente nunca había recibido ni una sola foto de mis nietos? ¿Por qué no sabía ni sus nombres hasta ese momento? Me da mucho gusto saber que tengo nietos, le dije. Me encantaría conocerlos algún día. Claro, mamá, por supuesto. De hecho, ese es el motivo de mi llamada. Sofía y yo hemos estado hablando mucho sobre la familia, sobre la importancia de mantener unidos los lazos familiares. Creemos que hemos estado separados demasiado tiempo. ¡Qué casualidad! 20 años de lágrimas, de soledad, de enfermedades sin que nadie me cuidara, y justo ahora que soy millonaria, de repente descubren la importancia de los lazos familiares. Tienes razón, Miguel. La familia es lo más importante, le respondí siguiendo su teatro. Por eso queríamos invitarte a cenar en nuestra casa para Navidad. Nada muy elaborado, solo una cena íntima para que conozcas a los niños y platicemos sobre todo este tiempo perdido. Me encantaría, hijo. Perfecto. Te voy a mandar la dirección por mensaje. Tenemos una casa nueva en Puerta de Hierro, ya sabes, para estar más cerca de las escuelas de los niños. Puerta de Hierro, el fraccionamiento más exclusivo de Guadalajara. Por supuesto que tenían casa ahí. Miguel siempre había querido lo mejor y ahora lo tenía. Estaré ahí, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, mamá. No sabes qué feliz me hace que por fin volvamos a estar juntos. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de satisfacción, porque desde el momento que escuché su voz, supe exactamente lo que estaba pasando. Miguel no me había llamado por amor, ni por nostalgia, ni por los nietos. Miguel me había llamado porque necesitaba algo, y yo tenía una idea bastante clara de qué era. Esa misma noche contraté a Investigaciones Privadas Guerrero, la empresa de detectives más discreta de Guadalajara. Le dije al licenciado Guerrero exactamente lo que necesitaba. Información completa sobre la situación financiera de Miguel Morales Hernández y Sofía Morales de Herrera. Cuentas bancarias, inversiones, deudas, hipotecas, tarjetas de crédito, negocios, todo. ¿Qué tan profundo quiere que investiguemos, señora Morales?, me preguntó el licenciado. Todo. Quiero saber hasta de qué color son sus calzones, pero quiero discreción absoluta. Nadie debe saber de esta investigación. Entendido. Le tendremos un reporte completo en 2 semanas. Mientras esperaba el reporte, decidí hacer mi propia investigación. Durante años había perfeccionado el arte de volverme invisible, de escuchar sin ser vista, de observar sin ser notada.
habilidades que había desarrollado limpiando casas, pero que ahora iba a usar para un propósito completamente diferente. Empecé a moverme en los círculos sociales donde se movía Miguel. Clubes deportivos, eventos de empresarios, cenas de caridad. Como Elena Morales, la exitosa empresaria de artesanías y bienes raíces, tenía acceso a lugares donde antes nunca habría podido entrar. En el Club de Golf Guadalajara, durante un torneo de caridad, escuché por casualidad una conversación entre dos socios que conocían a Miguel. «Pobre Miguel», decía uno. «Su empresa de software está en números rojos desde hace 2 años. Los clientes se fueron con empresas más grandes y él se quedó con los gastos fijos. Y esa casa en Puerta de Hierro los está matando», agregó el otro. «Hipoteca de 30,000 pesos mensuales, más los colegios de los niños, más los carros, más el estilo de vida. Sofía no quiere bajar el nivel de vida por nada del mundo». «¿Y Patricia no los ayuda?» Patricia ya se hartó. Les prestó una fortuna el año pasado y no le han pagado ni un peso. Ahora les dice que se las arreglen solos. Interesante, muy interesante. Miguel estaba quebrado y Patricia, su verdadera madre, ya no quería seguir financiando su estilo de vida de lujo. Una semana después, en una cena de empresarios en el Hotel Villa Montaña, me senté casualmente en la mesa de al lado de un contador que trabajaba para empresas de tecnología. «La crisis del sector tecnológico ha sido brutal», le comenté durante la conversación. «Conozco a varios empresarios que han sufrido mucho». «Sí, es terrible. Empresas que facturaban millones ahora están cerrando. Hace poco tuve que decirle a un cliente que si no conseguía capital fresco en los próximos 3 meses, tendría que declararse en bancarrota». «¿Qué tipo de empresa?» «Software para pequeñas empresas. El dueño es un tipo joven, tiene familia, casa cara. No quiere aceptar que su modelo de negocio ya no funciona. Se llama Miguel algo, Morales, creo». Bingo. Mi hijo no solo estaba en problemas financieros, estaba al borde de la bancarrota. Cuando llegó el reporte de Investigaciones Privadas Guerrero, tuve que sentarme para procesarlo completamente. Era peor de lo que había imaginado. Miguel debía hipoteca de la casa, 4 millones de pesos. Tarjetas de crédito, 850,000 pesos. Préstamos bancarios, 1,3 millones de pesos. Deuda con Patricia, 2,1 millones de pesos. Impuestos atrasados, 680,000 pesos. Deudas con proveedores, 420,000 pesos. Total, 9,57 millones de pesos de deuda. Sus ingresos de los últimos 6 meses, prácticamente cero. Pero lo más interesante del reporte era una nota al final. El señor Morales ha estado investigando activamente el patrimonio de Elena Morales Guerrero en Internet y redes sociales. Ha consultado artículos de prensa sobre su éxito empresarial y ha preguntado discretamente a contactos sobre su situación financiera actual. Ahí estaba la confirmación de lo que ya sabía. Miguel no me había llamado por amor filial. Me había llamado porque había descubierto que su mamá pobre se había vuelto millonaria y necesitaba desesperadamente que alguien lo salvara de la bancarrota. Durante las siguientes semanas, mientras me preparaba para la cena navideña, tuve que tomar varias decisiones importantes. La primera era qué papel iba a interpretar durante la cena. La madre dolida que reclama por 20 años de abandono, la mujer exitosa que presume sus logros, la abuela emocionada que solo quiere conocer a sus nietos. Decidí ser la madre ingenua y generosa que Miguel recordaba, la mujer que siempre había puesto a la familia por encima de todo, que siempre había estado dispuesta a sacrificarse por sus seres queridos, porque estaba segura de que esa era exactamente la Elena que él necesitaba para su plan. La segunda decisión era qué llevar a la cena. Miguel esperaría un regalo costoso, algo que demostrara mi nueva capacidad económica. Pero yo tenía algo mucho mejor preparado. En mi caja fuerte, junto a las escrituras de mis propiedades y los documentos de mis empresas, guardé una carpeta especial. Una carpeta que contenía cada detalle de la situación financiera de Miguel, fotografías de sus deudas,
copias de sus estados de cuenta, reportes crediticios y algo más. Documentos que él ni siquiera sabía que existían, porque durante mis investigaciones había descubierto algo fascinante. La casa de Puerta de Hierro, esa mansión de 4.200.000 pesos que estaba asfixiando financieramente a Miguel, tenía un problema legal muy interesante en su hipoteca. Un problema que podía resolverse muy fácilmente si uno tenía el dinero suficiente y los contactos adecuados. El 24 de diciembre, mientras me arreglaba para ir a la cena navideña, me miré al espejo y vi a una mujer completamente diferente a la que Miguel había abandonado 20 años atrás. Ya no era la Elena pobre, desesperada, que mendigaba amor. Era Elena Morales, empresaria exitosa, millonaria, mujer independiente que no necesitaba a nadie para ser feliz. Pero esa noche, por unas horas, iba a volver a ser la Elena que Miguel necesitaba que fuera, hasta el momento preciso en que decidiera revelar quién era realmente ahora. El 24 de diciembre a las 7 de la noche, llegué a la dirección que Miguel me había enviado. La casa era espectacular, una mansión de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados, cochera para 4 carros y una fachada que gritaba: «Aquí vive gente exitosa». Todo exactamente como Miguel siempre había soñado. Toqué el timbre con mi mejor sonrisa preparada. La puerta se abrió y ahí estaba mi hijo, 41 años, todavía guapo, vestido con ropa cara, pero se veía tenso. Detrás de él apareció una mujer elegante, rubia, maquillada perfectamente. Sofía, mi nuera, a quien veía por primera vez en persona. «¡Mamá!», gritó Miguel, con una sonrisa enorme, y me abrazó fuerte. «No sabes qué feliz me hace verte». Por un segundo mi corazón de madre quiso creer que era sincero, pero había aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la actuación. «Hola, hijo», le respondí abrazándolo de vuelta. «Qué gusto estar aquí». «Mamá, ella es Sofía, mi esposa». «Sofía, ¿por fin conoces a mi mamá?». Sofía se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Elena, qué placer conocerte. Miguel me ha hablado tanto de ti». Otra mentira, pero yo seguí el teatro. «El placer es mío, Sofía. Tienes una casa hermosa». «Gracias, es nuestro pequeño refugio. Pasa, pasa, ponte cómoda». La casa por dentro era como una revista de decoración, muebles caros, obras de arte, tecnología de última generación. Todo perfecto, todo costoso, todo pagado con dinero que ya no tenían. «¡Abuela!», gritaron 2 voces desde la escalera. Bajaron corriendo 2 niños preciosos. Ana, de 15 años, alta y elegante como su madre. Joaquín, de 12 años, con los ojos de Miguel, pero más dulces. «Hola, mis amores», les dije con lágrimas genuinas en los ojos. Por primera vez en la noche, mi emoción era real. Estos eran mis nietos, los únicos inocentes en toda esta situación. «Abuela, ¿es cierto que tienes hoteles y que sales en las revistas?», me preguntó Joaquín, con esa curiosidad inocente de los niños. «Es cierto, mi amor. La abuela ha trabajado mucho para tener sus negocios». «¿Y es cierto que antes eras muy pobre?», preguntó Ana con la crueldad involuntaria de los adolescentes. Un silencio incómodo llenó la sala. Miguel y Sofía se veían mortificados. «Sí, mi amor, antes era muy pobre. Pero eso me enseñó el valor del trabajo y de la familia». La cena transcurrió con conversación superficial. Miguel y Sofía me contaron sobre sus viajes, sus proyectos, la escuela de los niños. Todo sonaba maravilloso, pero yo podía ver la tensión detrás de las sonrisas. Cada vez que mencionaban un gasto nuevo, se miraban entre ellos con preocupación. Después de la cena, mientras Sofía llevaba a los niños a sus cuartos, Miguel sirvió 2 copas de vino, y finalmente llegamos al verdadero motivo de la invitación. «Mamá, quería platicar contigo sobre algo importante», me dijo, sentándose más cerca en el sofá. «Claro, hijo, dime». «Bueno, como te decía por teléfono, Sofía y yo hemos estado pensando mucho en la familia, en todo el tiempo que perdimos,
en la importancia de estar unidos. Sí, hijo, yo también he pensado mucho en eso. Y también hemos estado pensando en el futuro, en los negocios, en las oportunidades. Sofía y yo tenemos una idea increíble para un proyecto nuevo. Ahí venía el verdadero motivo de todo este teatro. ¿Qué tipo de proyecto, hijo? Es algo revolucionario, mamá. Inteligencia artificial aplicada al sector turístico. Imagínate, una plataforma que conecte hoteles boutique con viajeros que buscan experiencias auténticas. Exactamente como los hoteles que tú manejas. Qué conveniente. Justo el tipo de negocio que se conectaba con mi industria. Suena muy interesante, Miguel. Es más que interesante, mamá. Es el futuro. Ya tenemos todo planeado, los contactos con desarrolladores, el plan de negocios, todo. Solo necesitamos el capital inicial para arrancar. ¿Y cuánto capital necesitan? Miguel respiró profundo. Necesitamos 10 millones de pesos para empezar fuerte y competir con las empresas grandes. 10 millones de pesos. Curiosamente, casi exactamente la cantidad de deuda que tenía. Es mucho dinero, hijo. Sí, mamá, pero es una inversión segura. En 2 años vamos a triplicar ese dinero. Y obviamente tú serías socia mayoritaria. Sería tu empresa también. Sofía regresó en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal. Elena, perdón que me meta en la conversación, pero estoy muy emocionada con este proyecto. Miguel es un genio de la tecnología y tú tienes la experiencia en turismo de lujo. Sería una sociedad perfecta. Además, mamá, agregó Miguel, sería una forma maravillosa de trabajar juntos, de recuperar el tiempo perdido. Imagínate, después de tantos años separados, ahora podríamos ser socios, familia y empresa al mismo tiempo. La manipulación era tan obvia que casi me daba risa. Primero el chantaje emocional del tiempo perdido, después la promesa de ganancias millonarias, finalmente la fantasía de la familia unida trabajando junta. Es una propuesta muy tentadora, les dije, pero 10 millones de pesos es una decisión muy grande. Necesito pensarlo. Vi el pánico en sus ojos. No habían esperado resistencia. Claro, mamá, por supuesto, dijo Miguel rápidamente. Pero me gustaría que supieras que tenemos una ventana de oportunidad muy corta. Hay otros inversionistas interesados, pero obviamente preferimos trabajar con familia. La presión clásica del vendedor desesperado. Crear urgencia artificial para forzar una decisión rápida. Entiendo, hijo. Es solo que he aprendido a ser muy cuidadosa con las inversiones. ¿Cuidadosa? Preguntó Sofía con una sonrisita. Elena, disculpa que te diga, pero tú empezaste con 3,000 pesos y ahora tienes millones. Obviamente sabes tomar riesgos inteligentes. Ahí estaba la confirmación final. Sabían exactamente cuánto dinero tenía y cómo lo había conseguido. Esta cena no era una reconciliación familiar. Era una emboscada financiera perfectamente planeada. Tienes razón, Sofía. Sí sé tomar riesgos inteligentes. Me levanté del sofá y fui por mi bolsa. De hecho, traje algo que creo que les va a interesar mucho. Saqué mi portafolio de cuero negro y lo puse en la mesa de centro. Miguel y Sofía se acercaron expectantes, pensando que estaba sacando un cheque o documentos de inversión. Antes de tomar cualquier decisión sobre negocios, les dije con una sonrisa dulce, me gusta conocer muy bien a mis socios potenciales. Abrí el portafolio y saqué la primera carpeta. Era el reporte completo de investigaciones privadas Guerrero. Por ejemplo, continué como si estuviera hablando del clima. Me gusta saber cuál es su situación financiera real. La cara de Miguel se puso pálida cuando vio los documentos. Miguel, leí en voz alta. Deuda hipotecaria, 4,200,000 pesos. Tarjetas de crédito, 850,000 pesos. Préstamos bancarios, 1,300,000 pesos. Mamá, ¿qué es esto?, balbuceó Miguel. Es tu situación financiera real, hijo. La que investigué antes de venir aquí. Seguí leyendo. Deuda con Patricia Hernández, 2,100,000 pesos. Impuestos atrasados,
680,000 pesos. Sofía se había quedado muda con la copa de vino temblando en su mano. Pero lo más interesante, continué sacando más documentos, es esto. Puse sobre la mesa las fotografías que había tomado mi detective de Miguel saliendo de oficinas bancarias, reuniéndose con prestamistas, vendiendo activos de su empresa. Durante los últimos 3 meses, mientras planeabas esta cena familiar, también estabas vendiendo todo lo que podías para evitar que te embargaran la casa. Miguel se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es una violación a nuestra privacidad. No tenías derecho a investigarnos. ¿Derecho? Le pregunté manteniendo mi voz calmada. Como el derecho que tenías tú de desaparecerme durante 20 años y aparecer solo cuando necesitabas dinero. Eso no es cierto. Yo quería verte porque eres mi madre. Miguel, saqué otro documento del portafolio. Aquí tengo el historial de tus búsquedas en Internet de los últimos 2 meses. Buscaste Elena Morales Patrimonio, Elena Morales Fortuna, Empresarios Ricos Guanajuato. ¿También ibas a negar eso? El silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente Sofía habló con voz temblorosa. Elena, está bien, sí estamos pasando por problemas económicos, pero eso no significa que Miguel no te ame. A veces las familias se ayudan en momentos difíciles. ¿Familias? Me reí sin humor. Ahora somos familia. Cuando Miguel me dijo que era nadie importante, éramos familia. Cuando me dijeron que se habían equivocado de número, éramos familia. Cuando estuve 3 días en terapia intensiva y nadie vino a verme, éramos familia. Miguel se sentó de nuevo con la cabeza entre las manos. Mamá, yo era muy joven, cometí errores terribles, pero ahora quiero enmendarlos. ¿Enmendarlos con 10 millones de pesos, Miguel? No es solo por el dinero. Por supuesto que es solo por el dinero. Grité por primera vez en la noche. Durante 20 años fui una mujer pobre, limpiando pisos, vendiendo tamales, y para ti yo no existía. Pero en cuanto salgo en las revistas como millonaria, de repente descubres el amor filial. Saqué el último documento de mi portafolio. Era lo que había estado guardando para el final. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, Miguel? Es que yo sí venía dispuesta a ayudarte. Los ojos de Miguel se iluminaron con esperanza. Durante estas semanas, mientras ustedes planeaban cómo manipularme, yo estaba investigando formas de salvarlos de la bancarrota. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Puse el último documento en la mesa. Era un contrato de compra. Este es el contrato de compra de tu hipoteca, Miguel. Compré tu deuda al banco la semana pasada. Miguel y Sofía se quedaron petrificados. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, susurró Sofía. Significa, mi querida nuera, que yo soy ahora la dueña de esta casa. Ustedes ya no le deben al banco, me deben a mí. Miguel se puso de pie tambaleándose. Eso es imposible. Los bancos no pueden vender hipotecas así nada más. Pueden cuando el deudor está en mora por 3 meses y cuando alguien ofrece pagar la deuda completa más una penalización. 4,800,000 pesos fue lo que pagué por su casa. La realidad los golpeó como un martillo. Durante semanas habían planeado estafarme 10 millones de pesos, sin saber que yo ya era dueña de su patrimonio más valioso. Pero tranquilos, continué con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Soy una mujer generosa. Les voy a dar 2 opciones. Saqué 2 contratos más de mi portafolio. Opción 1. Ejecuto la hipoteca mañana mismo. Los desalojo legalmente, vendo la casa, y ustedes quedan en la calle con una demanda judicial que los perseguirá por años. Esta opción incluye que toda la ciudad de Guadalajara se entere de que la familia perfecta de Miguel Morales era una fachada construida con deudas. Miguel y Sofía se veían como si estuvieran viendo su propia muerte. Opción 2. Firman ahora mismo este contrato donde me transfieren voluntariamente la propiedad de la casa. A cambio, yo liquido todas sus deudas pendientes y les doy 6 meses para encontrar una casa más modesta donde vivir. También les garantizo que nadie se va a enterar de su situación financiera real. Pero, ¿dónde vamos a vivir?
lloró Sofía. Donde vive la gente normal, Sofía, en una casa acorde a sus ingresos reales, no a sus fantasías de grandeza. Miguel me miró con una mezcla de respeto y terror que nunca había visto antes. ¿Y si no aceptamos ninguna de las dos opciones? No existe esa alternativa, hijo. Yo ya soy la dueña de esta casa. La decisión es si se van por las buenas o por las malas. Un silencio largo llenó la sala. Finalmente, Miguel habló con voz quebrada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Miguel. Te estoy dando exactamente lo que me diste a mí durante 20 años. Una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Pero nosotros somos tu familia. No, Miguel. Familia es quien está contigo en las buenas y en las malas. Familia es quien te ama cuando tienes todo y cuando no tienes nada. Ustedes son solo personas que comparten mi sangre y que aparecieron cuando les convino. Sofía rompió en llanto. Elena, por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Tienes razón. Los niños no tienen la culpa. Por eso la opción 2 incluye que me hago cargo de su educación hasta que terminen la universidad. Pero en escuelas públicas, para que aprendan el valor del dinero que ustedes nunca les enseñaron. Miguel se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, está bien. Entiendo tu enojo. Nos merecemos esto. Pero por favor, danos una oportunidad de ser una familia real. Yo quiero conocerte, quiero que seas parte de nuestras vidas, quiero que mis hijos tengan a su abuela. Esa oportunidad la tuviste durante 20 años, Miguel. Cada día que pasó sin que me llamaras, cada cumpleaños mío que ignoraste, cada momento que necesité a mi hijo y no estuviste, esa era tu oportunidad. Puse las plumas sobre la mesa. Ahora solo te estoy dando la misma oportunidad que tú me diste a mí. La oportunidad de empezar de cero, sin dinero, sin casa lujosa, sin estatus social. La oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no tienes nada. Miguel tomó una de las plumas con mano temblorosa. Si firmo esto, ¿hay alguna posibilidad de que algún día me perdones? El perdón se gana, Miguel, y se gana con tiempo, con acciones, con humildad real, no con manipulaciones ni con palabras bonitas. ¿Y si trabajo duro? ¿Si cambio? ¿Si demuestro que puedo ser el hijo que merezco? Entonces tal vez algún día puedas volver a llamarme mamá. Pero va a tener que ser porque realmente me amas, no porque necesitas algo de mí. Miguel firmó los papeles. Sofía firmó también, llorando en silencio. Cuando terminaron guardé todos los documentos en mi portafolio y me puse de pie. Los niños pueden quedarse a terminar el ciclo escolar. Después tendrán que cambiarse a escuelas públicas. Tienen 6 meses para encontrar una nueva casa y un trabajo real. Me dirigí hacia la puerta y me detuve. Ah, y Miguel, si en algún momento durante estos 6 meses sientes la tentación de odiarme o de sentirte víctima, recuerda esto. Yo no te estoy castigando. Te estoy regalando la misma oportunidad que tú me diste a mí. La oportunidad de descubrir de qué estás hecho realmente. Salí de esa casa sintiendo algo que no había sentido en 20 años. Justicia. Pero también algo más profundo. La certeza de que finalmente había cerrado un capítulo de mi vida que me había mantenido encadenada durante demasiado tiempo. 6 meses después de esa Navidad, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, viendo el atardecer sobre los tejados coloniales, tomando una copa de vino y reflexionando sobre cómo cambió mi vida para siempre. La casa de Puerta de Hierro la vendí 3 meses después de que Miguel y Sofía se mudaran. La compró una familia de empresarios de Monterrey por 6 millones de pesos. Con esa ganancia, junto con la liquidación de las deudas de Miguel, recuperé mi inversión y obtuve una ganancia considerable. Miguel cumplió su palabra. Encontró trabajo como programador en una empresa de software de Guadalajara. No es el trabajo glamoroso de empresario que había soñado, pero es un trabajo honesto que le permite pagar la renta de su nueva casa en una colonia de clase media. Sofía tuvo que cerrar su boutique de accesorios que nunca había sido rentable
y ahora trabaja como coordinadora de eventos en un hotel. También es trabajo honesto. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Ana al principio lloró mucho por tener que dejar su escuela privada, pero ahora está en una preparatoria pública donde ha descubierto que es muy buena para el teatro. Joaquín se integró perfectamente a su nueva escuela y hasta me confesó que prefiere a sus nuevos amigos porque no presumen tanto dinero. Lo más sorprendente es que Miguel me llama cada domingo. Las primeras llamadas eran incómodas, tensas, llenas de silencios, pero poco a poco hemos empezado a tener conversaciones reales. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los retos de vivir con un presupuesto limitado, sobre las cosas que está aprendiendo de sí mismo. Hace 3 semanas me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, por primera vez en mi vida estoy orgulloso del dinero que gano porque me lo estoy ganando honestamente. Antes todo era prestado, regalado o conseguido con engaños. Ahora cuando pago la renta, sé que ese dinero salió de mi trabajo. Sofía también ha cambiado. La mujer superficial y materialista que conocí en esa cena navideña ha tenido que enfrentarse a la realidad de trabajar para vivir. La última vez que hablamos me dijo: Elena, antes odiaba mi trabajo porque pensaba que era temporal. Ahora lo disfruto porque entiendo que es mi responsabilidad. Pero el cambio más hermoso ha sido con mis nietos. Ana y Joaquín vienen a visitarme cada vacaciones aquí a San Miguel de Allende. Les enseño sobre los artesanos locales, los llevo a conocer los talleres donde se hacen las piezas que vendo en mis tiendas. Les explico cómo construí mi empresa desde cero. Ana me dijo el mes pasado: Abuela, antes pensaba que ser rico era tener muchas cosas caras, pero ahora entiendo que ser rico es poder hacer lo que te gusta y vivir sin deberle nada a nadie. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando escuché esas palabras. Joaquín ha desarrollado una pasión por la historia del arte mexicano. Quiere estudiar para ser curador de museos. Abuela, me dice, quiero ayudar a que la gente entienda lo valiosas que son nuestras tradiciones, como tú haces con las artesanías. Mis negocios han seguido creciendo. Ahora tengo tiendas en 5 estados y estoy expandiendo mis exportaciones a Europa. Pero lo más satisfactorio es que he creado una fundación que da becas a artesanos jóvenes para que estudien técnicas tradicionales y las mantengan vivas. Patricia, curiosamente, me buscó hace 4 meses. Quería disculparse por todo lo que había pasado. Me dijo que nunca imaginó que sus acciones iban a separar a una madre de su hijo durante tanto tiempo. Le dije que ya no guardaba rencores, que cada quien había tomado sus decisiones y cada quien había vivido las consecuencias. Roberto murió hace 2 años de un infarto. Me enteré por el periódico. No sentí tristeza, pero tampoco satisfacción. Solo una extraña sensación de que un capítulo muy viejo finalmente se había cerrado para siempre. La relación con Miguel sigue siendo un trabajo en progreso. No hemos llegado al punto donde puedo decir que somos una familia normal, pero estamos construyendo algo nuevo sobre bases honestas. Él está aprendiendo a amarme sin necesitar nada de mí, y yo estoy aprendiendo a confiar en él sin olvidar las lecciones del pasado. Hace un mes, Miguel me propuso algo que me sorprendió. Me dijo que había estado ahorrando dinero para pagarme por la educación de los niños. Mamá, sé que dijiste que te harías cargo, pero quiero pagar yo la colegiatura de Ana y Joaquín. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser responsable de mi familia. Le dije que podía hacerlo, pero solo si no se endeudaba para ello. Si tienes el dinero ahorrado, úsalo. Si no lo tienes, no te preocupes, que para eso estoy yo. Es un equilibrio delicado entre apoyarlo y no permitir que vuelva a caer en patrones del pasado. También he estado saliendo con alguien. Se llama Dr. Raúl Mendoza. Es viudo, tiene 70 años, es médico retirado y vive aquí en San Miguel de Allende. Lo conocí en una exposición de arte y hemos desarrollado una amistad hermosa que está convirtiéndose en algo más profundo. Raúl me dice que admira mi fuerza, pero también me ha enseñado que está bien ser vulnerable con las personas que se lo merecen. Elena,
me dijo la semana pasada. Has pasado tantos años siendo fuerte para todo el mundo que te olvidaste de que también tienes derecho a ser cuidada. Lo que más me gusta de Raúl es que me conoció cuando ya era exitosa, pero se enamoró de la mujer que limpiaba pisos y vendía tamales. Esa mujer que luchó sola durante 20 años, me dice, esa es la mujer de la que me enamoré. El dinero y el éxito solo son bonos adicionales. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en millones de pesos o en casas lujosas. El verdadero éxito se mide en la paz que sientes cuando te ves al espejo, en la capacidad de dormir tranquila sabiendo que no le debes nada a nadie, en tener personas en tu vida que te aman por quien eres, no por lo que tienes. Mi historia no es una historia de venganza, aunque así puede parecer desde afuera. Es una historia de justicia, de límites, de aprender a valorarse a una misma. Durante 20 años viví mendigando amor de personas que no sabían darlo. Ahora vivo rodeada de personas que me aman genuinamente, y eso no tiene precio. A las mujeres que están escuchando mi historia y que tal vez están pasando por situaciones similares, quiero decirles esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para descubrir de qué están hechas. Nunca es demasiado tarde para dejar de mendigar amor y empezar a exigir respeto. Yo empecé mi nueva vida a los 60 años. Ustedes pueden empezar la suya a cualquier edad. No necesitan ser millonarias para ser libres. Solo necesitan decidir que valen más de lo que les han hecho creer. La vida me enseñó que el amor real no puede comprarse, pero el respeto sí puede exigirse. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está contigo cuando más lo necesitas. Que nunca es demasiado tarde para ser la protagonista de tu propia historia en lugar de ser la víctima de las decisiones de otros. Miguel y yo probablemente nunca tengamos la relación madre-hijo tradicional que perdimos durante 20 años. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en la honestidad, el respeto mutuo y el amor ganado, no regalado. Y eso para mí vale más que cualquier fortuna. Si estás pasando por algo similar, si sientes que has dado todo a personas que no lo valoran, si crees que ya es demasiado tarde para cambiar tu vida, permíteme decirte que no es así. Tu historia puede empezar hoy mismo. Tu nueva vida puede empezar en este momento. Solo necesitas tomar la decisión más importante que existe. Decidir que tú vales la pena. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para recuperar tu dignidad? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Porque todas las mujeres que hemos luchado solas, sabemos que nuestras historias pueden ser la luz que otras necesitan para encontrar su camino. No estás sola. Nunca estás sola